Buenos días, nosotros somos el grupo número 6, el cual está compuesto por Joaquín Hernández y Cristi González. Y le vamos a estar hablando de las aplicaciones meteorológicas a las magnitudes bioquímicas. Consideraciones generales de las aplicaciones meteorológicas en bioquímica. El bioquímica clínico desempeña un papel esencial en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes. El bioquímico clínico debe ser, en primer lugar, un analista fiable y respetado que proporcione sus resultados con la rapidez que requiere el estado clínico del paciente y el diagnóstico sospechado. Sin embargo, debe ser también un profesional a la vanguardia de los científicos que desempeñan un papel cada vez más importante en el equipo interdisciplinado implicado en el diagnóstico y seguimiento del enfermo que caracteriza a las medicinas modernas. La metrología. La metrología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Incluye los aspectos teóricos y prácticos de la medición como tal. Es aquella rama de la ciencia que se ocupa de las mediciones de los sistemas de unidades y de los instrumentos usados para efectuarlos e implementarlas. En cualquier rama de la ciencia que se realicen mediciones, se entregan datos que permiten a los usuarios, digamos en este caso a los pacientes, a tomar decisiones. Para evitar riesgos indeseables, cada resultado entregado por un laboratorio debe ser confiable en términos de comparabilidad entre los laboratorios o en un mismo laboratorio en el tiempo. La metrología tiene como objetivo tres partes: definición de las unidades de medidas, materialización de las unidades de medidas y establecimiento de la cadena de trazabilidad. En este último punto es donde la metrología garantiza la comparabilidad a referencias. Ahora bien, ¿es posible aplicar la metrología del laboratorio clínico si existen diferentes opiniones para los términos básicos? La respuesta es no, porque el bioanalista debe de tener un resultado fiable, el cual le dé la garantía a su paciente de que sus resultados son garantizados y que no tienen ninguna duda ni inquietud al respecto del resultado obtenido. Por ende, no se puede dar un resultado con interpretaciones a medias o con dudas o diferentes opiniones. También debemos de saber que estos documentos están elaborados por consenso de las siguientes instituciones, las cuales se encuentran BPM, Oficina Internacional de Pesas y Medidas, el IEC, Comisión Electrónica Internacional, IFCC, Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, ILAC, Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ISO, Organización Internacional de Normalización, entre otras. Sistema Internacional de Medida. Entre los sistemas internacionales de medidas podemos encontrar, dentro del rango de las magnitudes, longitud, masa, tiempo, intensidad corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Longitud lleva por nombre metro, masa lleva por nombre kilogramo, tiempo segundo, intensidad de corriente eléctrica ampere, temperatura termodinámica Kelvin, cantidad de sustancia mol, intensidad luminosa candela. Entre los símbolos que podemos reconocer está M, kilogramo, kg, S, A, K, mol y CD. Magnitud. La magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Como ejemplo de magnitudes podemos citarse peso, masa, longitud, velocidad, tiempo, temperatura, precisión, fuerza, capacidad, ángulo, entre otros. Entre sus unidades se encuentran metro, metro cuadrado, metro cúbico, kilogramo, litro, segundo, grado, grado centígrado. Símbolos: M,
milímetro cúbico, milímetro al cuadrado, kilogramo y SOO. Hasta aquí mi parte de la exposición. Continúa mi compañera Yoskenia. Buenos días, mi nombre es Yoskenia Natividad Hernández Medina y le voy a hablar sobre lo que son las unidades, los prefijos y cuáles unidades se utilizan en química clínica. Las unidades es lo que se expresa o representa la magnitud. Es lo que se usa en términos de comparación al medir otra magnitud de la misma especie o categoría. Las unidades identifican la dimensión de una propiedad de medidas. Las unidades del sistema métrico que tenían como referencia la longitud, la masa y el tiempo son las más utilizadas en el laboratorio clínico. El primer absoluto se denominó CGS y sus unidades básicas son el centímetro, el gramo y el segundo. Posteriormente empleó el sistema MAS que se basa en el metro, kilogramo y el segundo. En 1960 el comité de pesas y medidas aprobó el sistema SI que tiene 3 clases de unidades. Estas son las básicas, las derivadas y suplementarias. Entre las básicas, este corresponde a 7 magnitudes físicas de las dimensiones independientes que son, como la vemos aquí en el cuadro, la longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de la luz, la temperatura termodinámica, la intensidad luminosa, la cantidad de sustancia, entre otras. Las unidades derivadas, estas son las que se forman como más unidades básicas encuadradas en el sistema SI. Cabe destacar que estas no se utilizan en el laboratorio y estas son el volumen, la densidad, la velocidad y la concentración de sustancias. Sus unidades básicas son el metro cúbico, el kilogramo por metro cúbico, el metro por segundo, entre otras. Las unidades que sí utilizamos en el laboratorio son el tiempo, el volumen, su unidad es minuto por hora y también litro por decilitro. Las unidades que corresponden al tiempo, a tiempo por minuto, hora y al volumen es litro por decilitro, como ya lo expliqué. Los prefijos, las aplicaciones de las unidades y proporcionan algunas veces valores grandes o pequeños, de los cuales en su interpretación puede llevar a errores. Para evitar la interpretación de esos valores se utilizan múltiplos y submúltiplos prefijos. Es bueno saber que los prefijos son exponentes que establecen una relación consecuente en el nombre y símbolos respectivamente de la representación numérica. Se representan por una base y un exponente negativo o positivo. Estos se usan de forma derivada de las unidades mayores o menores con la finalidad de evitar expresiones de cifras que incluyan una serie de ceros. Que puedan provocar errores o inconvenientes para la expresión de múltiplos y submúltiplos. Exponentes negativos y submúltiplos. Estos expresan valores menores que la cantidad. También indican cuántas veces el derivado es menor que la base. También estos expresan cuántas veces se aloja la unidad de la base, es decir, que indican el lugar que se coloca a la unidad después del punto, se divide. Exponente numérico positivo. Esto es lo inverso al anterior. Se expresan valores mayores que la unidad. Indica cuántas veces el derivado es mayor que la base. También indican cuántas veces la base por 10, es decir, se expresa la cantidad de cero que debe agregarse después de la unidad. Estos se clasifican según el caso que se trate el contexto de la escritura. Los prefijos pueden ser A por su nombre, B por su símbolo, C por su expresión numérica. Usos de los prefijos. Los componentes que se encuentran en pequeñas cantidades, por tanto, los que se miden van a ser menor que la unidad. Eso equivalen a -1.
Los resultados en sí deben ser expresados mediante cantidades que se expresan valores enteros. Ojo, no se debe informar los valores con fracciones para informar cantidades menores que 1. También no se deben informar valores mayores de 9,99 para informar cantidades de 1000 o más. Ejemplo, con 0,0025 gramos es igual a 25 miligramos. No se deben informar tampoco valores mayores que 999 para informar valores de 1000 o más. Transformaciones de los prefijos. Como lo vemos en las imágenes, base es igual, base 1 por 10 es igual a deca. Deca por 10 es igual a hecto. Hecto por 10 es igual a kilo. Y el kilo por 1000 es igual a mega. Mega por 1000 es igual a giga. La base entre 10 es igual a deci. Y deci entre 10 es igual a centi. Y centi entre 1000 es igual a mili. Y mili entre 1000 es igual a micro. Y el micro entre 1000 es igual a nano. Estos son algunos ejemplos de cómo se van transformando los prefijos. Formación de los prefijos. Los derivados son expresiones que se representan de valor que la unidad de la base. Se forman anteponiendo un prefijo negativo o positivo a la unidad de la base correspondiente a la magnitud de medidas. Derivado es igual al prefijo más la unidad de base. Ejemplo, el mili más mol es igual a milimol. El metro más mol es igual a metromol. 10 elevado a la 3 más mol es igual a 10 elevado a la 3 mol. Las unidades que se aplican en química clínica son: en el área de química clínica se mide concentración de componentes, sustancias que se miden. Ejemplo, la masa, la cantidad de sustancia, la actividad catalítica. Las unidades de concentración según su uso en química clínica son el kilogramo sobre decilitro, el gramo sobre litro, el mol sobre litro y la equivalencia sobre litro. El peso equivalente sobre litro. Para utilizar el mol o sus derivados es indispensable conocer la estructura química PM del componente analítico. Este se mide por la cantidad de sustancias reaccionantes. Cuando se desconoce la estructura química del PM del componente, se usa kilogramos o sus derivados para así expresar el analito, investigando que se mide la masa. Para expresar el volumen relacionado en las unidades de concentración, utilizamos el litro. Las unidades que usamos de medición son unidades de base. Para informar la cantidad de componentes analitos se utiliza el gramo mol según la magnitud que se mida, masa o cantidad de sustancia. Transformación de unidades. A partir de la promulgación de la Ley 116-12 del Sistema Dominicano de Calidad, SIDOCAL, en la República Dominicana es obligatorio informar los resultados aplicando las medidas del Sistema Internacional de Unidades SEI. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los laboratorios todavía, para obtener, por tanto, es necesario realizar las transformaciones para expresar los resultados en SEI. Para esto, hay que transformar los resultados a SEI. Basta con multiplicar por un factor de conversión del factor 6, el cual se obtiene a partir del PM del compuesto. El factor 6 es el compuesto que se obtiene constante. Al relacionar el PM o PA del analito como la masa relativa de una molécula o átomo con respecto a un número de hidrógeno. Normas de expresiones.
El Sistema Internacional de Unidades EI establece que las normas de la escritura para la expresión de los resultados de las mediciones son los nombres de los múltiplos y submúltiplos se derivan de las expresiones griegas y latinas, relativamente. En la formación de estas expresiones combinadas, los prefijos deben anteponerse directamente al nombre o símbolo de la unidad sin anteponerse al guión o signo de puntuación. El uso de prefijos significa que la unidad es multiplicado por el factor numérico, se representa por el prefijo eje, y también que el uso de los exponentes afecta simultáneamente al prefijo y a las unidades a cual forma el conjunto. Recordando que no se deben de ser utilizados más prefijos en las expresiones correspondientes eje. Hasta aquí mi oportunidad. Gracias. Bueno, hasta aquí fueron nuestra exposición y esperemos que se haya entendido todo.